Buenas tardes. Vamos a empezar a cursar a partir de hoy una capacidad motora nueva que se llama flexibilidad. Terminamos de cursar la resistencia, una capacidad motora que después de la fuerza es la más voluminosa en cuanto a contenido desde la ciencia del entrenamiento. Usualmente en el entrenamiento decimos que la capacidad motora fuerza es la capacidad madre. Desde ese punto de vista, es por la cantidad, no solamente porque de ella nacen todas las demás capacidades motoras, porque la fuerza es la capacidad de generar la tensión muscular, y de esa tensión es de donde sale, por ejemplo, la capacidad de resistirla, que vendría a ser la resistencia. De allí sale también la capacidad que tenemos de que la masa muscular se contraiga con determinada cantidad de armonía, y eso es la flexibilidad. En la unidad de tiempo en la que se contrae la masa muscular es la velocidad, y esas son las condicionales, y las capacidades motoras coordinativas son todas aquellas que tienen que ver con el aprendizaje motor y su problemática. Por eso decimos que la fuerza es la capacidad madre, porque de ella nacen las demás capacidades motoras. Ahora bien, la capacidad de resistencia es la segunda en importancia desde el volumen de investigación y en el lugar que ocupa las capacidades motoras dentro de la motricidad. O sea, de las funciones que le permiten al hombre moverse, aprender ejercicios, desarrollar procesos de aprendizaje motor y fundamentalmente, no olviden que el entrenamiento es entrenamiento deportivo y se investigó para atletas de competición para lograr cada vez mejores rendimientos. Hoy empezamos la tercera de las 4 capacidades condicionales, la flexibilidad. No en vano empezamos haciendo esta presentación, ¿no? Diciendo de que es una capacidad motora condicional. Significa que es una condición de vida que nace con nosotros. Esto es muy importante porque el entrenamiento deportivo no hace muchos años que le empezó a prestar atención a esta capacidad motora. De hecho, cualquiera de ustedes que todavía no estudió entrenamiento y que se refieren solamente a sus aprendizajes empíricos, en muy pocas ocasiones han ido a un gimnasio en donde un deportista real, o sea, un deportista no en técnicas de gimnasia, sino un deportista, jugador de fútbol, de básquet, de vóley, de hockey, una persona que está haciendo musculación como trabajos de fuerza, lo hayan hecho hacer una sesión completa de flexibilidad. Usualmente se utiliza mal la flexibilidad como capacidad motora, dado que no se entiende que lo sea. Por ejemplo, a nadie se le ocurriría decir que entrena la fuerza porque carga pesos llevando las bolsas del mercado, o que hace fuerza de piernas porque sube las escaleras de su casa. A nadie se le ocurriría. ¿Por qué? Porque está bien claro que para entrenar una capacidad motora, que en este caso la fuerza, tengo que vivir procesos de medios y métodos. Así como no entreno la resistencia trotando 3 veces por semana o tomando una clase de aeróbica, pero sí la estoy usando. Y una capacidad motora cuando se usa se desarrolla, o sea que mejora, no es que no mejora. Lo que no podemos hacer con esos medios es programar la mejora, o sea, planificarla. El entrenamiento es un proceso, por lo tanto implica una planificación. Es biológico y pedagógico, tiene características bien específicas y está orientado al rendimiento. Eso diferencia la actividad física. Digo esto porque un alumno normalmente estira sus músculos después de cada serie de trabajo de fuerza, por ejemplo, o cuando termina la sesión de fuerza, o sesión de resistencia, o cuando está haciendo entradas en calor. Pero podemos diferenciar eso que hace el alumno. Está usando la flexibilidad, no la está entrenando. Lo que vamos a aprender nosotros a través de las clases que dure este apunte, este tema, es aprender a entrenar la flexibilidad. Para lo cual lo primero que vamos a hacer es reconocer que es una capacidad condicional. O sea que junto con ahí vamos directamente al pizarrón, la flexibilidad junto con la velocidad y las coordinativas, son capacidades que en la teoría del entrenamiento decimos que son subsidiarias de la fuerza y la resistencia. Esta palabra, que es subsidiaria, tiene una gran importancia dentro de no solo el concepto de lo que significa la palabra, sino dentro de la utilidad que tienen esas capacidades motoras en el rendimiento final de una persona o deportista. ¿Por qué es así? Para entender esto, primero tenemos que entender qué es un subsidio. Un subsidio es aquello que un ámbito u órgano da como aserción pecuniaria, o sea, de dinero, para que se concluya algo. El subsidio es una ayuda que sirve para que algo se concluya. Voy a dar un ejemplo práctico de algo que normalmente escuchan en las noticias y en donde fuera, que tiene que ver con la construcción de un puente de una provincia, por ejemplo, cualquiera.
Imagínense la provincia de Buenos Aires. Imagínense una localidad, cualquiera, Luján, por ejemplo, que quiera hacer un puente. El municipio de Luján no tiene dinero suficiente para hacer ese puente. ¿Quién podría tener ese dinero? Y la provincia o la nación. Hablan con el gobernador de la provincia y le dicen, mire, yo quiero hacer este puente que me sale 10 y yo solamente tengo 6. Necesito 4 para terminar el puente. Entonces el gobernador de la provincia le dice, pero ¿por qué pagaría yo ese puente? Y él le dice, y porque es de utilidad para todos. Ese puente también une Luján con las otras partes de la provincia, mejoraría el tránsito. Entonces el gobernador, cuando encuentra esa utilidad, dice, bien, entonces vamos a mandar una ley al Congreso para que subsidien ese 4 o 40%, le podríamos decir también, que sirve para que ustedes trabajen y mejoren esa circulación provincial nacional y a la vez terminen el puente. Porque con lo que ustedes tienen no podrían terminar. Porque tienen el 60%, necesitan ese 40%. A eso se le llama subsidio. Al 40% que necesita, en este caso, en mi ejemplo, Luján, para terminar un puente que va a ser de utilidad propia y utilidad de los demás. Cuando uno trabaja sobre el rendimiento biológico, el organismo humano también representa un 100% de funcionamiento. Cada uno de ellos tiene un porcentaje. Cada deporte, para llevarlo ya directamente al entrenamiento y salir del ejemplo general, tiene una utilización de cada capacidad motora. Por ejemplo, un corredor utiliza mucho más la resistencia en un porcentaje cercano al 90% que la fuerza. Pero no es que no usa fuerza, solo que no usa el 100% de la fuerza. Lo mismo pasaría con un levantador olímpico. El 90% de su tarea motora, de su meta, de su fin, tiene que ver con la fuerza. Pero no quiere decir que las otras capacidades motoras no participen. ¿Bien? Cuando uno entrena una capacidad motora para que predomine, no sé, por ejemplo, la resistencia en un jugador de fútbol, en un jugador de vóley, en un jugador de hockey, lo mismo la fuerza, o la velocidad, e inclusive la flexibilidad misma, por ejemplo, en un deportista de gimnasia olímpica, por ejemplo, o un bailarín, o un gimnasta deportivo, por ejemplo, cualquiera de ellos va a requerir un nivel de flexibilidad en un determinado porcentaje. En la mayoría del desarrollo del rendimiento humano, las capacidades motoras que son superiores al 60% son la fuerza y la resistencia. O sea, si ustedes suman ambas, un porcentaje no menor a 60% de cada deporte que ustedes se pueden imaginar está representado en la fuerza y en la resistencia. Eso hace que las demás capacidades motoras, como la flexibilidad, la velocidad y las coordinativas, juntas, sean un porcentaje entre el 10 y el 40% de todo el proceso de entrenamiento. Significa que vendrían a ser las capacidades subsidiarias de las más importantes, en este caso, en concepto de tiempos, de metodologías, de investigación, en lo que sería el resultado del rendimiento, que son la fuerza y la resistencia. Y en ese orden jerárquico, inclusive, fuerza, resistencia. La fuerza, ya saben, se los conté y lo estudiaron, es la capacidad madre. La resistencia seguiría y después las demás son subsidiarias. Ahora bien, sin duda que desde el punto de vista subsidiario, todas tienen una gran importancia. Y ahora sí volvamos a la comparación con el ejemplo de entrada. Es verdad que el porcentaje mayor lo tiene, en este caso de mi ejemplo, el municipio de Luján, porque es el 60%. Ahora, lo cierto es que sin el 40%, podría empezar la obra, podría desarrollarla, pero no podría terminar. Con las capacidades motoras pasa lo mismo. Si yo tengo un corredor y solo le entreno la resistencia, sin duda él va a lograr correr sus 10, 15, 20, 21, 40 kilómetros. ¿Por qué? Y porque entrené la capacidad motora, que es el 60, 70%, y en el caso del maratonista sería casi un 90%. Ahora, si él querría competir y ganar, es posible que, por ejemplo, tenga una mala técnica de carrera. ¿Por qué? Y falta de flexibilidad y de coordinativos, que son capacidades que una de ellas es condicional, pero ambas son subsidiarias. O que tiene pocos niveles de fuerza, por lo tanto el salto con el que corre es bastante pobre, débil, entonces un atleta con más fuerza le va a ganar. Si este deportista quisiera tener un nivel de competencia más elevado, aparte de hacer resistencia, debería trabajar también la fuerza, también la flexibilidad, la velocidad y las coordinativas. Por lo tanto, debería cubrir el 100% de su motricidad. Va a necesitar de todas las capacidades motoras. Viene bien en este momento, que es lo
es lo segundo, después de teoría del entrenamiento que estudiamos y de entrevista e introducción a la planificación, repasar las capacidades motoras para poder volver a tener una idea de qué es una capacidad motora para poder entender la flexibilidad desde ese punto de vista. Primero que en la teoría del entrenamiento decimos que las capacidades motoras representan el funcionamiento orgánico. Está aquí, miren, lo tuvieron en su clase. Representan aquí el funcionamiento orgánico, todas ellas. O sea que cada capacidad motora representa una parte del organismo. Cada una de ellas, dice, representa una área de la motricidad. Y son la expresión del potencial motor de un alumno. Por eso entrenar es desarrollar ese potencial motor. Es entrenar cada una de esas áreas de la motricidad. ¿A qué se refiere con áreas de motricidad? La fuerza entrena el aparato locomotor. La resistencia entrena al corazón, al pulmón, a los vasos sanguíneos y a los metabolismos celulares. La flexibilidad, lo vamos a aprender hoy, entrena los tejidos conectivos que tienen una vital importancia, fundamentalmente la función de la elastina dentro del tejido conectivo, con la recuperación de un músculo, con el dolor, con la capacidad de generar tensión de los músculos, con la capacidad de aprender coordinativa, con la capacidad de desarrollar una tarea motora en la menor unidad de tiempo, velocidad. Así que ya repasamos, representan funcionamiento orgánico, expresan un área de la motricidad, todas las capacidades, y también son la expresión del potencial motor de un alumno. Esto quiere decir que, por eso está así el pizarrón anterior, que entrenar es ordenar el desarrollo de las capacidades motoras. Ustedes en este pizarrón ven todas las capacidades motoras ordenadas de acuerdo a una macroestructura de entrenamiento, o sea, de un plan, dentro de sus periodos. Cada capacidad motora tiene sus manifestaciones y cada manifestación se organiza dentro de esta estructura. ¿Con qué lógica? Lo dice este pizarrón. Son expresión de la potencial motor del alumno. Por lo tanto, entrenar es ordenar el desarrollo de esas capacidades motoras. Van a escuchar muchas veces hablar de los componentes endógenos y exógenos. ¿Cuándo lo estudiamos? Cuando estudiamos las capacidades motoras también. ¿Qué son las capacidades motoras? Son condiciones motoras de tipo endógeno. Lo que voy a decir ahora forma parte de un trabajo práctico inclusive. ¿Y de dónde sale la palabra condición? Para lo cual primero tenemos que saber es de qué depende la capacidad de todo rendimiento humano. ¿Qué significa eso? Y cada uno de nosotros tiene un gran potencial de desarrollar el rendimiento. Pero olvídense del rendimiento deportivo por un minuto, cualquier rendimiento. Por ejemplo, el trabajo. No todos tienen el cuerpo preparado o han nacido con una estructura anatómica que le permita, por ejemplo, ser un hachero en el Chaco. El hachero es el que hacha a nivel manual, no con sierra, sino con el hacha justamente, troncos muy sólidos como pueden ser el quebracho colorado o el quebracho blanco. Sin duda que no cualquier persona puede trabajar en ese puerto, lo mismo que ser estibador de puerto, por ejemplo. O sea, eso se llama rendimiento social. Las personas tenemos determinado nivel de rendimiento social también, a lo que podemos denominar capacidad de rendimiento humano, como dice la punta de las capacidades motoras. Todos lo tenemos. ¿De qué depende esa capacidad de rendimiento? Porque al ser una capacidad puede ser alta, baja o media. O sea, ¿todos podemos ser hacheros de Chaco? Y sí, todos podemos ser hacheros en el Chaco. ¿Todos vamos a ser igual de eficientes? Y no. Va a haber personas que van a tener mejor capacidad de rendimiento que nosotros en esa tarea. Pero podría nombrar otra, ingeniero, podría ser ama de casa, podría ser ingeniera, podría ser cualquier otra actividad, la que sea. ¿De qué dependen esas capacidades de rendimiento? De dos elementos. Uno es el componente endógeno, o sea, es lo que tenemos en nuestro interior. Se podría decir que es lo que heredamos, el componente endógeno. Y luego está el componente exógeno, que es lo que hacemos, que es lo exterior. O sea que todas las capacidades de rendimiento humano dependen de cómo nací y de lo que hice con lo que nací. Por ejemplo, si yo nací en el Chaco y mi papá es hachero, es obvio que yo voy a estar todo el tiempo en ese ámbito, desde chico. Entonces el componente exógeno se va a articular en el interior y va a crear una condición distinta que alguien que ni nació ni está en ese ámbito. Esa condición va a ser material, o sea, voy a
desarrollar mi estructura, mi anatomía, de acuerdo al ámbito en el que me desarrollo, pero también relacionar, o sea, mis funciones. ¿Bien? Las capacidades motoras tienen que ver con toda capacidad de rendimiento humano y se refieren exclusivamente a las condiciones, pero de tipo motora, o sea, a la motricidad, aparato locomotor, fuerza, en este caso resistencia, en este caso flexibilidad, y de tipo endógeno. Quiere decir que ya es una condición, ya es lo que nací más lo que hice con lo que nací. Esa sería la condición de tipo endógeno de la que hablan las capacidades motoras. Entonces, ¿qué es una capacidad motora? Una condición endógena de tipo endógeno. ¿Qué tiene que ver esa condición motora de tipo endógeno? Quiere decir que nací con cierta potencialidad, componente endógeno, y de acuerdo a lo que haya hecho con eso que nací, esos componentes externos se van a articular y van a crear una condición, o sea, una estructura anatómica y fisiológica. Yo pude haber nacido, aquí sería mi componente endógeno, de una bailarina y de un bailarín. Significa que ellos genéticamente me han dotado a mí, sería el componente endógeno, en mi interior, de las capacidades suficientes para ser muy flexible. Ahora, si yo con eso que heredé no hago nada externo, o sea, nunca tomé una clase de flexibilidad, me dedico a un deporte mucho más tosco como puede ser el fútbol, no a la danza, al baile o a la gimnasia, quiere decir que el componente exógeno no se va a articular positivamente en mi interior. Por lo tanto, esa condición material, o sea, anatómica, estructural que heredé, se va a ir perdiendo. Lo mismo la funcional. Y se van a desarrollar otras capacidades que tengan más que ver con el deporte que elegí de chico, no sé, el fútbol, el básquet, el vóley. O sea que toda capacidad motora no solo depende de cómo nací, sino que también depende de lo que hago con lo que nací. Es tan importante una cosa como otra. Lo que nací con lo que hago, el componente endógeno con el exógeno. Así formamos nuestras capacidades motoras. Si volvemos a la flexibilidad como capacidad motora, vemos que no solamente la mayoría de nosotros posiblemente no tenga el componente endógeno, pero si lo tenemos, no lo estimulamos. Razón, lo dije al principio, es porque es una capacidad motora olvidada casi por el entrenamiento deportivo y no se la estimula. O sea que las condiciones endógenas, motoras de tipo endógena que tenemos para desarrollar la flexibilidad, la mayoría de nosotros está deprimida. Ahora bien, ¿por qué es importante una capacidad motora? Y aquí viene la parte del apunte de capacidades motoras, les recomiendo que lo repasen, igual que su clase, que tienen que ver con el concepto. Porque recién definimos la capacidad motora. Cuando uno dice que una capacidad motora es una condición motora de tipo endógeno, la está definiendo. Pero cuando uno dice qué son las capacidades motoras, las está conceptualizando. Fíjense que son predisposiciones o potencialidades motrices. O sea, son predisposiciones, significa que ahí está el componente endógeno, pero también son potencialidades, o sea, algo que puedo lograr. Son potencialidades, lo voy a marcar aquí. ¿Por qué? Porque es algo que puedo lograr, algo potencial. Por ejemplo, yo podría ser abogado, podría ser médico. Pero hay algo que no podría ser de nacimiento. En mi caso personal sería mujer, por ejemplo. No puedo ser mujer de nacimiento porque no nací mujer, no tengo esa potencialidad. En cambio, las capacidades motoras, todas, entre ellas la flexibilidad, es una predisposición, componente endógeno, pero también es una potencialidad, y ahí está la combinación de uno y de otro. ¿Y ello qué permite esa potencialidad? El desarrollo de las habilidades motoras aprendidas. Esto es lo otro que tiene de importancia lo que estamos estudiando. El hecho de que esas potencialidades, la voy a marcar en el pizarrón, hacen posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas. En cualquier deporte o actividad física, la habilidad motora que se aprende determina la posibilidad de acción. Por ejemplo, un corredor aprende a correr y con eso puede competir. Un jugador de fútbol aprende a jugar al fútbol y con eso puede competir. El tema es cuando la persona quiere lo que llamamos el rendimiento, o sea, la mejora. Cuando una persona quiere mejorar, eso tiene una clasificación desde la motricidad. Las habilidades motoras aprendidas son habilidades motoras básicas. Se refieren a la locomoción,
al control corporal y a la manipulación de objetos. Por ejemplo, la locomoción es caminar, correr, saltar. El control corporal es cuando uno quiere trasladar algo y hacerlo con cierto equilibrio. Por ejemplo, una habilidad motora básica, por ejemplo, caminar pero sobre el pasto, o sobre la arena, o sobre tierra mojada, ¿no? Ahí tiene que haber cierto control corporal. Y después, por ejemplo, voy a caminar pero llevando algo en mi mano, sin que se me caiga. Por ejemplo, caminando, voy a llevar un huevo pero en una cuchara. Eso es manipulación de objetos. Las habilidades motoras básicas tienen que ver con esos tres elementos. Todos podemos caminar, correr, saltar, locomoción, movernos. Todos podemos controlar nuestro cuerpo y todos podemos manipular objetos. Ahora, es una capacidad, por lo tanto, no todos tenemos la misma habilidad. Por eso a veces, por más que alguien no sea deportista, decimos, qué mal que corre, qué mal que camina, qué mal que se para, porque no todos tenemos esa misma habilidad o control corporal. Mira qué bien que baila. Quiere decir que controla bien su cuerpo en relación, en este caso, a la música. O mira qué bien que corre, control corporal. O mira qué hábil que es haciendo tal o cual cosa. ¿Sí? Haciendo ya significa manipulación de objetos. Uy, mira qué habilidoso que es, por ejemplo, usando el hacha, usando el martillo, usando un elemento cualquiera. ¿No? Eso sería manipulación de objetos. A pesar de ser una habilidad motora básica, se aprende, y al aprender, infiere una capacidad. O sea, la hace bien o la hace mal. Ahora bien, cuando uno tiene una habilidad motora básica y la especifica, luego esa habilidad motora básica la puede convertir en un patrón motor. Bien, aquí empieza a desarrollarse la potencialidad, disculpe. ¿Por qué? Porque la predisposición es lo que me permite la habilidad motora. En cambio, la potencialidad ya significa un patrón motor. ¿Qué sería? Y es una combinación de habilidades. Por ejemplo, enseñarle a alguien a correr ya implica que aparte de locomoción, que es correr, tenga control corporal y manipulación de objetos. Ya es una combinación de habilidades motoras. Y esto solamente ya si es que un alumno aprende, si alguien le enseña y después lo practica. Y el patrón motor es el que me permite, como si fuera un escalón previo, llegar a una habilidad motora especial. Ya sería una habilidad deportiva. Por ejemplo, esta persona que le enseña a correr bien ya es un corredor. O a caminar bien, o a driblear bien una pelota ya es un jugador de básquet. O a saltar bien en la red ya es un jugador de voleibol. O a recibir pelotas es un jugador de voleibol. O a trasladarla con un elemento que puede ser un palo de hockey, sería un jugador de hockey. Las capacidades motoras son determinantes para las habilidades motoras especiales, ya que primero crean un aprendizaje de la habilidad motora básica, después crean al control motor, el patrón motor, y luego a la habilidad motora especial. Esta es la importancia de todas las capacidades motoras. No en vano, primer pizarrón, los entrenadores en un proceso las entrenamos a todas, no solamente a todas por igual, sino que todas en todos los procesos de todos los periodos de toda la estructura de entrenamiento. Solo que cada una de ellas se clasifica para poder entrenar. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado la resistencia. Y es obvio que la resistencia que tiene que mejorar, vamos a suponer que el fin sea de un corredor se llama resistencia específica. La resistencia específica, que está aquí, es lo último que se entrena. Pero no se puede lograr resistencia específica si es que antes no entrené la resistencia de base 2, que es la resistencia de la modalidad deportiva, en este caso era de un corredor. Ahora, la resistencia de base 2 no se puede entrenar si antes no entrené la 1 y no entrené la 3. Pero la 3 no se podría entrenar si antes no entrené la 1. Y no se podría entrenar ninguna de todas ellas si es que antes no entrené la adaptación funcional. O sea, si antes no preparé al organismo de mi alumno para que soporte todos los medios y métodos de la resistencia. Le hemos llamado formas y tipos de resistencia, que es la capacidad anteriormente estudiada, pero es un ejemplo para todos de que las capacidades motoras, mientras estoy entrenando la adaptación funcional, también tengo que estar entrenando la adaptación anatómica, que es la adaptación que requiere la capacidad motora fuerza. Y en este capítulo vamos a aprender que también debería estar entrenando la movilidad articular general. ¿Por qué? Y porque es la adaptación hacia la flexibilidad. Y también el tiempo de reacción simple. ¿Por qué? Y porque es la adaptación de la velocidad. Y también órganos sensitivos, que vamos a estudiar más adelante, que se llaman analizadores, que son los que permiten adaptar a nuestro sistema a que luego desarrolle las capacidades coordinativas.
Bien, o sea que las capacidades motoras se entrenan todas juntas, sus diferentes manifestaciones, a lo largo del desarrollo del plan. De hecho, este corredor, para que pueda rendir mejor en su prueba, necesita correr mejor. Por eso, la capacidad coordinativa, en el periodo de preparación especial, se va a convertir en técnica de ejecución, para que el alumno aprenda a correr mejor, por ejemplo. Ahora, la técnica de ejecución de un alumno no podría ser válida si es que antes no desarrolló todas las capacidades coordinativas. Y las coordinativas no se podrían desarrollar si antes no trabajó los analizadores. Si a esto lo quieren poner esquema de pizarrón en lo que estamos estudiando ahora, podríamos decir, correr es una habilidad motora especial. Las capacidades motoras desarrollan el patrón motor y dan las habilidades motoras básicas. Y para aprenderlas necesitamos los analizadores. La flexibilidad no escapa a estos principios, pero todas las capacidades motoras son iguales, todas, absolutamente todas. ¿Qué es la flexibilidad como capacidad motora? Porque ya dijimos que es una capacidad condicional, ya dijimos y vamos a volver sobre el concepto de que influye en el rendimiento deportivo. ¿Qué es una capacidad motora subsidiaria? Repasamos qué es una capacidad motora, la definimos como una condición motora de tipo endógeno que permite la formación de habilidades motoras. O sea, bajos niveles de cualquier capacidad motora implican malos aprendizajes motores. Pero, ¿qué es la flexibilidad? Según la teoría, la flexibilidad es la capacidad para ejecutar movimientos. Tiene que tener dos características estos movimientos. Tiene que ser de manera voluntaria, porque el cuerpo también se mueve de manera refleja, hay que tener en cuenta eso. Tiene que estar orientado a un objetivo, esto es lo que determina la forma en la que se desarrolla una habilidad motora. Siempre, cuando el movimiento tiene que estar orientado a un objetivo, saltar algo, si voy a caminar es para vencer una dificultad, correr lo mismo. Y ese objetivo al que quiero llegar a partir de movimiento tiene que ser, para que sea flexibilidad, con la necesaria, o sea, óptima, amplitud del movimiento de las articulaciones implicadas. Amplitud de movimiento de las articulaciones implicadas. Vamos a repasar primero o a aprender qué es una articulación. Porque aquí dice articulaciones involucradas. Fíjense ustedes, esta es una persona que camina y esta es una persona que corre. En ambos gráficos tenemos diferentes motricidades. Por ejemplo, esta persona está caminando mal. Para poder caminar o para poder correr, nosotros necesitamos ciertas articulaciones. La voy a marcar en este gráfico. Aquí, por ejemplo, está la articulación de la columna en su parte cervical. ¿Qué es una articulación? Una articulación es el lugar donde se unen dos huesos. Específicamente eso es una articulación. Se articula un hueso con otro. La región cervical tiene 7 huesos que se llaman vértebras. Y están articuladas unas con otras. También participa en la carrera y en la caminata la columna dorsal. Otras 12 vértebras articuladas entre sí. Aquí. Y después hay otra articulación que está marcada aquí, que es la de la cadera. Esta es la articulación de la cadera. La rodilla y el tobillo. Tronco, cadera, rodilla, tobillo, son las articulaciones. ¿Cuál es el problema por el que esta persona corre mal, por el cual estas dos personas caminan mal? La posición, la motricidad, la posición de cualquiera de esas articulaciones. O sea, el movimiento que están realizando está mal. Por ejemplo, aquí, que está marcado disculpen, está marcado aquí en el gráfico. Si ustedes se fijan, le voy a poner una flechita para que la vean. Aquí, miren específicamente. Ahí, ¿ven? Está marcado ahí en esa región, en donde están viendo ahora, está marcada que la persona está bajando de más la cabeza. Aquí la tiene bien derecha. Esto van a aprender en motricidad humana, que sería una hiperlordosis. Según de la región de la que estén hablando. Lordosis o sifosis. Pero lo que sí, hay una mala postura, en este caso aquí del corredor, pero en este caso de la caminadora, hay una mala postura, que tiene que ver siempre con una articulación. Si volvemos a la definición de flexibilidad, podríamos decir que ese movimiento que se está ejecutando de forma voluntaria, que tiene el objetivo de caminar,
no tiene, fíjense ustedes, la necesaria, o sea, óptima amplitud de movimiento de las articulaciones involucradas. No lo tiene. Si lo tendría, vamos a hacer que lo tenga ahora, vamos al gráfico de nuevo. Ella, por ejemplo, esta deportista sí lo tiene. Esta deportista. Por lo tanto, esa técnica de caminata está bien. Significa que todas las articulaciones implicadas tienen una óptima movilidad en sus articulaciones. El mismo ejemplo sería aquí. Él no tiene una buena movilidad, de hecho está tirado muy para atrás. Le voy a marcar, porque a lo mejor no se ve bien en el gráfico, pero ahí está marcado, ¿eh? Ahí está marcado que él tiene muy para atrás su espalda. Ahí estaría bien, con esta inclinación hacia adelante, de unos grados, ¿ven? Ahí estaría bien. Y tiene que ver con la posición de sus articulaciones. Esta es la flexibilidad. O sea que si un corredor tiene mala flexibilidad, difícilmente corre bien. Normalmente va a correr mal. ¿Por qué? Porque la carrera es una técnica. Lo mismo pasaría con el levantamiento. Igual. Por ejemplo, esta estocada. Es un ejercicio correctivo de esto. ¿Eh? Esta estocada. Si tiene malas posturas la persona, entonces hace mal el ejercicio. Porque este es un ejercicio para la resistencia, pero podríamos hablar de la fuerza y hablaríamos exactamente de lo mismo. Entonces la flexibilidad es esa capacidad. ¿Por qué la entrenamos? Porque necesitamos que todas las articulaciones de nuestros alumnos tengan óptimo nivel de movilidad, que puedan tener una amplia aptitud para moverse y que las articulaciones tengan salud y capacidad de estirarse. Los buenos rendimientos, dice la teoría de flexibilidad, dependen no solamente de una capacidad motora, sino de varias. Y ahí viene de nuevo el concepto de capacidades y de que cada capacidad motora desarrolla o de alguna manera representa alguna parte del organismo. El apunte dice que los buenos rendimientos de flexibilidad resultan de la interacción de las propiedades elásticas de los músculos. Los músculos tienen dos tipos de propiedades, elásticas y plásticas. ¿Por qué? Porque están conformados esas estructuras por anatomía y fisiología, y dentro de la fisiología por estructuras formes, o sea, sólidas, y estructuras elásticas. Es obvio que las propiedades elásticas del músculo se refieren a la segunda, y de los tendones también, y de los ligamentos también, pero también requieren de la parte plástica. Por eso dice, con la fuerza necesaria, o sea, los buenos rendimientos no solo dependen de las propiedades elásticas, sino también de la fuerza necesaria, que está aquí, de la fuerza necesaria para conseguir la mayor amplitud del movimiento anatómicamente posible. ¿Qué significa esto? En este gráfico que teníamos aquí, esta persona se tiene que propulsar para poder salir de esta posición sedente en la cual está bien, ¿no? Está bien este corredor. Pero para saltar, la carrera es una sucesión de saltos, va a utilizar la fuerza de las articulaciones, tanto de la cadera, de la rodilla como del tobillo. Esta pierna, que es la pierna de apoyo, y esta la de propulsión, van a hacer que la persona salte y que vaya a su próxima posición. Aquí lo mismo. Esta persona, para poder llegar a esta posición, hace fuerza. Pero, para que el ejercicio esté bien hecho, tiene que tener una buena amplitud de esta articulación, que en este caso sería, otra vez, el tren inferior, perdón, o sea, la zona de la pelvis y la cadera. Aquí también. O sea que, primero, para poder tener esta posición hacen falta todos los elementos elásticos de la anatomía de esta persona. Ligamentos, tendones, músculos, huesos. Pero para salir de esta posición y saltar e ir a la próxima posición de carrera, necesita fuerza. A eso se refiere cuando el apunte dice que la interacción de las propiedades elásticas y de la fuerza necesaria para una mayor amplitud de movimiento, sobre todo anatómicamente posible, como dice el apunte. ¿A qué se refiere con anatómicamente posible? Bueno, tiene que ver con que no todas las articulaciones son iguales, primero, ni tienen la misma capacidad de moverse. No es lo mismo la articulación de la pelvis que la articulación de la cadera. Vamos al gráfico. No es lo mismo la articulación de aquí, de la pelvis, que la de la cadera, que está aquí, o la de la rodilla o el tobillo. Cada articulación, aquí está la cadera, la rodilla y el tobillo. Cada articulación tiene una propiedad que le permite cierto nivel de motricidad o de movimiento. A eso se refiere el apunte. Y algo que es determinante, una buena coordinación de dos características. Intramuscular, o sea que el músculo sepa contraerse. ¿Cómo se logra eso? Entrenamiento de la fuerza. Intermuscular, otro elemento que se logra con entrenamiento de la fuerza.
del programa del movimiento de que disponga. El programa de movimientos se llaman programas o engramas motores. ¿En dónde están? En el cerebro. Vamos ahí. Aquí. En el cerebro, cada deportista, vamos a marcarlo con nuestra flecha, cada deportista tiene en su cerebro un programa motor, que es el que le permite correr. Esta persona tiene un programa motor deficiente para la carrera y esta persona tiene un programa motor eficiente para la carrera. Y ese programa motor del que estamos hablando en este momento se aprende. ¿Con qué? Con la capacidad motora coordinativa. O sea, uno le puede enseñar técnica de carrera a un alumno, primer pizarrón de clase. Uno le puede enseñar técnica de carrera a un alumno, pero antes tiene que mejorar las capacidades coordinativas. ¿Se acuerdan? Aquí está la técnica de ejecución. Aquí estaría la técnica de carrera en el periodo de preparación especial. Para enseñarlo tiene que tener muy buenos niveles de coordinativas, pero según parece, también de velocidad, también de flexibilidad, también de resistencia y también de fuerza. Fíjense cómo el apunte, en esta capacidad motora, la flexibilidad, los va llevando por todos los lugares hasta la idea general de que los planes de entrenamiento, para lograr la mejora de algo, como en este caso es la flexibilidad que estamos estudiando, requiere de las otras capacidades. Fundamentalmente, por lo que vemos, de la fuerza, de la coordinación, hasta ahora, y también de la resistencia, para poder soportar la fatiga. Por lo tanto, entrenamos la flexibilidad de nuestros deportistas, porque la flexibilidad tiene como misión, podríamos decir, optimizar las cualidades elásticas de los músculos. Todos los músculos tienen cualidad elástica, ahora la vamos a ver, solo que las tenemos que elastizar. Tenemos que desarrollar la fuerza necesaria, para eso tenemos medios y métodos de fuerza. Para aprovechar esa relación con el objetivo concreto, el margen de movimiento que la anatomía permite, o sea, usar bien cada articulación, y mejorar los requerimientos de coordinación y reflejos de los músculos. Fíjense ustedes que si uno sale de este gráfico y va a trabajar sobre el pizarrón en el que, ¿para qué sirve específicamente la flexibilidad? Porque cuando ustedes la quieren desarrollar la flexibilidad, que sirve, vuelvo al pizarrón anterior, para que los alumnos ejecuten bien tareas motoras, o sea, lo hagan bien, y van a ver que existen ejercicios correctivos para lograrlo. Cuando uno trabaja sobre este concepto, la flexibilidad es una capacidad que tiene ciertas características por las cuales uno la entrena. ¿De qué depende la flexibilidad? Primero, depende de la fatiga. O sea, un músculo fatigado no puede ser flexibilizado. Tiene que ver con el componente no elástico, sino plástico del músculo. La fatiga implica siempre, cualquier tipo de fatiga, una disminución de la capacidad de rendimiento de la persona. Como implica estirar componentes elásticos y plásticos, la flexibilidad es una capacidad que es estrechamente dependiente de esa fatiga. Otra cosa que la determina es la hora del día. Por ejemplo, cuando uno recién se levanta, el potencial, la posibilidad de entrenar la flexibilidad es baja. La mejor hora es el medio del día, o sea, cuando ya el organismo del alumno ha entrado suficientemente en calor por la actividad cotidiana, ya se ha levantado, ya tiene normalmente buenos niveles de nutrición. Entonces, entre las 9, 10 de la mañana y las 2 o 3 de la tarde, porque después ya viene la fatiga del día, no olviden, y es dependiente de la fatiga. Y fundamentalmente, y esto es bueno que lo vayamos analizando ya para cuando lo queramos entrenar, la temperatura corporal. O sea, es muy malo para el organismo humano estirar una musculatura que tiene bajos niveles de calentamiento. Por eso decimos que es un requisito básico para la motricidad humana, en la flexibilidad, pero sobre todo, no olviden esto, para la motricidad deportiva. O sea, para los deportistas. Requieren tener buenos niveles de motricidad, de flexibilidad, para aumentar su motricidad deportiva. Por lo tanto, es determinante el entrenamiento de la flexibilidad. Vamos a trabajar sobre dos componentes muy importantes que tiene, que es la influencia que tiene la flexibilidad en el rendimiento deportivo. Hablamos de rendimiento deportivo, cuando hablamos de rendimiento deportivo, perdón, hablamos de el rendimiento orgánico a nivel físico deportivo. Porque después vamos a hablar de cada capacidad motor. Primero el rendimiento deportivo. Hay
algunas características que hacen que la capacidad motora flexibilidad sea determinante en el rendimiento deportivo. La primera es, la voy a nombrar primero, la economía de esfuerzo. Segundo, aceleración del proceso de recuperación. Y tercero, alivio del dolor muscular. Está bien determinado en el pizarrón a qué se refiere cada una. Primero, ¿por qué economía de esfuerzo? Se gasta menos energía, está mal escrito menos, aquí vamos a corregirlo en vivo. Se gasta menos energía elástica y plástica al realizar un ejercicio cuando mayor nivel de flexibilidad tiene un alumno. Esto del componente elástico y plástico del músculo lo vamos a volver a analizar aquí con gráficos. Esta es una sección transversal del músculo. Significa que este es un hueso, el músculo se agarra de ese hueso que está aquí, y este es el músculo propiamente dicho. El músculo tiene ciertos tejidos conectivos que lo envuelven. Por ejemplo, el endomisio envuelve a cada fibra. Por ejemplo, ustedes tienen aquí un gráfico del músculo. Primero tiene una línea gris. Esa sería la periferia del músculo. Hablando de tejido conectivo, sería el epimicio. Es el epimicio. Si repasan, ¿qué es un tejido conectivo? Aquí está el tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por fibras de colágeno. Las fibras de colágeno están graficadas con las líneas negras que están aquí. Las líneas negras son colágeno, que es la propiedad forme del tejido conectivo. Las fibras de elastina, que son las azules, que están aquí, que son justamente los componentes elásticos del músculo. Cruzan el conectivo, o sea, las fibras de colágeno fundamentalmente, los vasos sanguíneos y los nervios. Todos los tejidos conectivos tienen estos cuatro componentes: fibras de colágeno, fibras de elastina, vasos sanguíneos y nervios. Lo que no tienen todos los conectivos es la misma forma. Este tejido conectivo, que está graficado aquí, y que es el que envuelve el endomisio a la fibra, el perinicio al haz de fibra, y el endomisio, y el epimicio a todo el músculo, disculpa. O sea, cada célula muscular, lo voy a decir bien, que creo que lo dije mal, está envuelta por endomisio. Cada fascículo, perinicio. Y cada músculo, un epimicio. Pero todos son iguales. Volvamos al gráfico anterior. Aquí hay un gráfico de fibra, por ejemplo. La roja es una fibra muscular. Por lo tanto, lo que está envuelto en el azul, que es un perinicio, sería un haz o paquetes de fibra. Un músculo está formado por muchos paquetes o haces de fibra. Es más, 100 a 150 paquetes o haces de fibra forman un músculo. Gráfico de músculo. Y cada uno de los colores distintos, gris, azul y rojo, vendrían a ser los tejidos conectivos. Cuando uno se mete dentro de una fibra, esta es la fibra. Y la unidad mínima de la fibra es esto que está aquí, que es un sarcómero. El sarcómero va de una banda Z a otra banda Z, aquí hay otro sarcómero, y están compuestos por la filamento fino, filamento de actina, que es este que está aquí, el filamento grueso, que es estos azules que están aquí, o filamentos de miosina. Y les puse una proteína contráctil, que es una proteína que tenemos elástica dentro del músculo, que se llama titina. La que está de verde aquí, que se toma de la miosina y que va hacia las bandas Z, y se queda agarrada en las bandas Z, es una proteína elástica que le permite a las bandas Z estirarse para que estirar el músculo. Y esto, que es como un resorte elástico, se estira junto con el músculo. De tal forma que se puede estirar. Por eso ustedes pueden estirar cada músculo. La titina y los conectivos, y esto que está aquí, que es el tendón. Aquí no tenemos un aparato locomotor, sino veríamos los ligamentos. Todos estos son propiedades elásticas del músculo. Y actina, miosina, tejidos formes de la membrana, como pueden ser el colágeno, son las proteínas formes que tiene el músculo. Y a la vez, por ejemplo, la titina es una proteína elástica dentro del músculo. Estos gráficos sirven para entender el concepto de la economía de esfuerzo. Cuando ustedes quieren contraer el músculo, la economía de esfuerzo, fíjense, para que este músculo se contraiga, tiene dos tipos de resistencia. La resistencia externa es la resistencia que quiere vencer el músculo cuando se contrae. Por ejemplo, si yo en este momento quiero cebar mate y mi codo estaba extendido, para flexionarlo con el mate, tengo dos resistencias. La primera es la gravedad y la segunda es lo que pesa el mate. Ahí hay dos resistencias, pero son resistencias externas. Ahora, vamos a suponer
que todos mis componentes elásticos del músculo, el elástico, por ejemplo, las tejidos conectivos, tengo mucho colágeno y poca elastina. Voy al gráfico, tengo mucho más colágeno que elastina en este músculo. O sea que las líneas negras son más o más fuertes que las líneas azules o celestes. Si eso fuera así, este músculo está más colagenizado. O sea que mis conectivos están más duros. Por lo tanto, tengo más resistencia para moverme. Pero esa resistencia es interna. Porque tanto un endomicio y un perimicio están adentro del músculo y el epimicio está dentro de mi organismo. Son resistencias internas. Cuando un alumno tiene pocos niveles de flexibilidad, la resistencia que tiene el músculo es interna. Si yo para cebar el mate tengo buenos niveles de flexibilidad, entonces para generar la contracción, el músculo, este músculo, para generar la contracción que permite hacer la flexión de codo, al tener solamente resistencia externa, pero no resistencia interna, gasta menos energía. Ahora, si resulta que yo tengo muy poca energía, perdón, disculpen, si yo tengo muy poca flexibilidad, disculpen, quiere decir que yo no solamente voy a tener la resistencia de la gravedad y el mate, para hacer llegar el mate a mi boca, sino que aparte, desde adentro, en este caso el bíceps, que es el que permite la flexión del codo, al tener más colágeno en el epimicio, en el endomicio y en el perimicio, va a tener que hacer más fuerza para contraer esta fibra. Porque todo lo que la rodea la fibra, que tendría que ser elástico, no lo es. Entonces yo voy a tener que gastar más energía. Lo que me dice a mí, es el apunte, en este caso, es que si yo tengo flexibilidad, también tengo economía de esfuerzo. ¿Por qué? Porque se gasta menos energía elástica y plástica al realizar el movimiento o el ejercicio. En mi ejemplo era tomar mate. Pero piensen que pasa lo mismo si un jugador de fútbol quiere patear una pelota y no solamente tiene que luchar contra la gravedad de la pelota y la velocidad que quiere que la pelota tenga, sino que aparte su endomicio, su perimicio, la titina, el ligamento, el tendón y todo lo que es conectivo pero elástico está endurecido. Razón, nunca se lo entrenó su entrenador. Entonces gasta más energía. Si tiene flexibilidad, gasta menos. Y eso tiene mucho que ver con el rendimiento deportivo. Porque uno, por ejemplo, el alumno de mi gráfico anterior, de mi gráfico del deportista que estaba corriendo, ¿no? Este deportista, ahora lo mostramos. ¿Dónde está? Ahora lo vemos. En algún momento va a aparecer. Aquí. Este señor gasta mucha más energía que él, así como estas dos señoras, que es la misma, gasta más energía que esta señora. Esta señora en estas posiciones gasta más energía por falta de flexibilidad. Lo mismo este corredor. Aquí gasta más energía y aquí gasta menos. Quiere decir que si ella camina 20 minutos, ella gasta X energía. Pero si ellas caminan 20 minutos, gastan más energía. Por lo tanto, se cansan más rápido. Aquí lo mismo él, se cansa más rápido que él. Ese es el beneficio técnico que tiene la economía de esfuerzo. El alumno rinde más cuando es más flexible. Otro concepto que hay que aprender, que tiene que ver con la flexibilidad y que tiene que ver con el rendimiento deportivo, son los procesos de recuperación. Los deportistas no solo tienen que ser buenos, o las personas, no solamente tienen que ser buenos ejecutando tareas. Por ejemplo, digo, soy muy bueno para caminar, para correr, para jugar al fútbol, para jugar al básquet. Soy bueno. Perfecto. Ahora, después de hacerlo, ¿en cuánto tiempo te recuperas ese tema? O sea, ¿cuándo lo podrías volver a hacer? Sería la pregunta. ¿Cuándo lo podría volver a hacer? ¿De qué depende eso? Depende del proceso de recuperación. La recuperación en el organismo humano depende de la capacidad de recuperarse que tenga cada célula. Técnicamente, vamos a explicarlo esto, y volvamos aquí. Cada una de las células se nutre adentro de sus propias estructuras anatómicas. Por ejemplo, en el músculo sería esta fibra. La fibra le llega a un vaso sanguíneo. O sea que podríamos dibujar un vaso sanguíneo aquí que llegue directamente, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, aquí le voy a dibujar un vaso sanguíneo. Aquí llega un vaso sanguíneo. Esto que está aquí es un vaso sanguíneo. Y le llega esta fibra. ¿Qué trae un vaso sanguíneo? Y un vaso sanguíneo trae, por ejemplo, trae agua, trae nutrientes para que ingrese adentro de la fibra muscular.
trae hormonas, trae agua, trae oxígeno. Todos son nutrientes que se gastan cuando hago ejercicio. O sea, cuando esta fibra se contrae, gasta todos esos nutrientes. Eso es el concepto de fatiga. Se fatiga cuando pierde. ¿Qué necesita ahora? Recuperarse. ¿Quién es el que trae los micro y macronutrientes que le permiten a una célula recuperarse? La sangre. Específicamente la sangre viene por vasos sanguíneos. Aquí está. Y los vasos sanguíneos cruzan el conectivo. Significa que si una persona tiene muy colagenizado un conectivo, o sea, muy contracturado, porque el colágeno es más que la elastina, el vaso sanguíneo está apretado, por lo tanto pasa poca sangre. No en vano, cuando terminamos de hacer una sesión, que terminamos todo colagenizado, los instructores y los entrenadores nos hacen estirar. ¿Para qué es eso? Para que se suelten los vasos sanguíneos del conectivo. El tiempo que va a tardar en recuperarse el conectivo de los trabajos tiene que ver con el nivel de flexibilidad de un alumno. Y la cantidad de vasos sanguíneos activos que puedan transportar sangre hacia las regiones recién entrenadas, de eso va a depender el proceso de recuperación de un deportista. O sea que, así como una persona con pocos niveles de flexibilidad gasta más energía, también se recupera más rápido. ¿Por qué? Y porque si la flexibilidad le permite al vaso sanguíneo abrirse, porque no tiene resistencia interna, y dejar que pase el agua, los nutrientes, las hormonas y todos los elementos que necesitamos para reparar a la célula, entonces va a favorecer el restablecimiento energético y fundamentalmente, porque las células trabajan y crean desechos, la eliminación de sustancias tóxicas y de desechos del metabolismo luego del entrenamiento. Mayores niveles de flexibilidad permiten mejores procesos de recuperación. Con lo tanto, una influencia positiva de la flexibilidad sobre el rendimiento deportivo de las personas. Otro elemento que tiene que ver con el entrenamiento es el alivio del dolor. El alivio del dolor. Cuando nosotros entrenamos, tenemos dos tipos de dolor que van a ocurrir en la actividad muscular. El primero es el inmediato. O sea, termino de entrenar y me duele todo lo que entrené. Es cuando terminas de entrenar, a veces sin refuerzo inclusive, y unas cuantas horas después. Esas cuantas horas tienen que ser no mayor a 24. Porque después de 24 el dolor ya no se llama inmediato, sino diferido. Que aparece después, entre las 24 y las 48 horas, más o menos. ¿Bien? Se ha demostrado que el estiramiento gradual es efectivo en la reducción de los dos tipos de dolores musculares. Por eso después de las sesiones hacemos una fase que es de recuperación facilitada, que es la capacidad que tenemos de estirar para que el conectivo vuelva a su situación anterior al entrenamiento, para que circule mejor la sangre y que produzca el proceso de recuperación antes estudiado. Ese proceso de recuperación. No olviden que el nivel de flexibilidad de un deportista determina niveles de recuperación. ¿Sí? Ahora, la facilitación de la recuperación es importante, que es lo que va a aliviar el dolor en el momento, e inclusive hacer buenas entradas en calor posterior a las 24 horas de haber entrenado ese músculo con movilidad, estiramientos, también favorece la mejora de ese dolor diferido. Hay que tener en cuenta que la intensidad de los estiramientos tiene que ser suave, no pueden ser excesivos, porque puede incrementar el dolor e inclusive puede producir lesiones. ¿Bien? Entonces, tres elementos determinantes de cualquier rendimiento físico deportivo están influenciados por el nivel de flexibilidad que tiene nuestro deportista. La economía de esfuerzo, o sea, la cantidad de energía que gasta, el tiempo que tarda en recuperarse, o sea, la aceleración del proceso de recuperación, y el alivio de los dolores musculares. Ahora bien, es obvio que el entrenamiento de la flexibilidad también influencia en lo que llamamos las capacidades motoras. Las capacidades motoras, fundamentalmente las capacidades motoras condicionales. ¿Bien? O sea que vamos a cambiar aquí este subtítulo sobre las capacidades motoras. Lo hacemos en la clase. Capacidades motoras. Volvemos al mismo concepto con el que trabajamos en la clase anterior. ¿Sí? ¿A qué me refiero?
Las capacidades motoras, todas ellas se relacionan entre sí, por eso es que las capacidades motoras, hacer cada una de ellas parte de una área, de una región de nuestro cuerpo, tienen una interrelación en su funcionalidad, porque el organismo, porque somos un organismo, disculpe, porque el cuerpo humano es un organismo. Lo primero que tenemos que saber es la relación que hay, o sea, cómo la flexibilidad influye en la fuerza. Para lo cual tenemos aquí un gráfico de lo que sería un aparato locomotor. El aparato locomotor es lo que entrena la fuerza. Aquí tenemos un tendón, que es el tendón del cuádriceps. Este sería el músculo cuádriceps, este sería el vientre del músculo cuádriceps. Este es el hueso tendón. Aquí hay un cartílago que articula al fémur con su hueso de articulación, que es la tibia. El fémur y la tibia forman, es una de las articulaciones de la rodilla. También está la rótula, está aquí. La rótula con el fémur, que también es un hueso de rótula, es otra articulación de rodilla. O sea, no olviden que la articulación son dos huesos que se juntan. Rótula se junta con fémur y forman una articulación, fémuro-rotuliana. Y el fémur a la vez se encuentran en este cartílago con la tibia y forman la fémoro-tibial. ¿Bien? El tendón que cruza esa articulación se llama, aquí está, ¿ven? El tendón, y como esta es la rótula, el tendón rotuliano. Está aquí. Este es el tendón rotuliano. Y este es el tendón del cuádriceps. Y esta es la tibia. Y aquí hay dos ligamentos, ¿ven? Al principio les decía que el ligamento, aquí hay dos ligamentos. Uno es lateral y aquí adentro tenemos el ligamento cruzado, que está entre los dos huesos. Y aquí está el tendón del cuádriceps. Tendones y ligamentos forman tejidos conectivos, están formados por tejidos conectivos. Solo que a diferencia del que envuelve al músculo, que es como una tela, estos son como una soga. El ligamento tiene forma de soga, al igual que el tendón. Y el ligamento tiene un poco más de elastina y mucho más colágeno que el músculo, pero a la vez el ligamento es mucho más colagénico que el tendón. ¿Sí? O sea que músculos, ligamentos y tendones son conectivos. El músculo es como una tela, tendón y ligamento son como una soga. Cantidad de componentes elásticos. El más elástico es el conectivo del músculo. Le sigue el del tendón y por último el menos elástico es el ligamento. Por lo tanto es el más colagénico, pero igual se lo entrena. Igual se entrena. Bien. Cuando un músculo genera tensión, muchos autores, entre ellos Grosser, que lo estudiamos, pero Platonov, Dick, Alter, muchos autores, determinan que la flexibilidad favorece la manifestación de la fuerza. Para aquellos alumnos que aún no han cursado fuerza, en esta aula virtual tenemos dos tipos de alumnos. Los que empezaron en la segunda etapa, segundo semestre, si quieren llamarle, de la escuela, que han visto la resistencia como primer capacidad motora, pero también tenemos alumnos que están cursando su segundo cuatrimestre, o sea que ya vieron la capacidad motora fuerza. Otros la van a ver en el cuatrimestre siguiente. Para ellos, para los que ya cursaron, va a ser familiar lo que voy a decir. Todas las capacidades motoras nacen, las condicionales, o sea, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad, nacen con nosotros. Son condicionales, tal cual lo decimos. Por lo tanto, dos cosas la caracterizan. Una es el uso. Al ver, ¿para qué nacieron con nosotros? Y porque la usamos. Por ejemplo, como les digo siempre, subo escaleras, ordeno mi casa, acarreo sillas, o sea, genero tensión con mis músculos. Se llama usar la fuerza. Todas las capacidades motoras se usan para vivir todo el tiempo. Pero si la quiero entrenar, ese es otro concepto, ya necesito clasificarla, necesito ponerla dentro de un proceso, elaborar medios, elaborar métodos. A eso le llamamos entrenamiento de la fuerza, en este caso. Ahora bien, yo puedo tener una determinada cantidad de fuerza y la voy a usar de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, yo podría llevar 3 sillones amontonados a la playa, pero de pronto me voy yo y otra persona, entonces llevo 2. ¿Qué significa? Que no voy a, y ahí viene la palabra que les quiero usar, manifestar la misma cantidad de fuerza que tengo. La manifestación de la fuerza es un fenómeno en el entrenamiento que significa usar una determinada cantidad de fuerza y de una determinada manera. Cuando nosotros estudiamos la fuerza, vemos que hay 3 tipos de manifestaciones de la fuerza. La fuerza es una sola, pero se puede manifestar utilizando la mayor capacidad que tengo de generar esa tensión, sería fuerza máxima,
utilizar la fuerza que tengo, pero a la mayor velocidad, sería fuerza, velocidad o fuerza potencia, o esa contracción repetirla muchas veces en el tiempo. Se llamaría la fuerza resistencia. Esas tres formas de utilizar la fuerza es lo que se llama manifestación de la fuerza. Lo que los teóricos dicen es que un buen desarrollo de la flexibilidad favorece, y ahí viene la palabra, la manifestación de la fuerza. O sea que yo puedo ganar, tener mucha fuerza, aún sin entrenar la flexibilidad. Pero si yo quiero manifestar esa fuerza, ya necesito la flexibilidad. Por ejemplo, yo puedo tener un cuádriceps muy, pero muy desarrollado, como un culturista, por ejemplo. Pero eso no implica que yo patee fuerte una pelota. Para patear fuerte la pelota, el músculo que necesito es justamente el cuádriceps. Pero que él tenga mucha fuerza no quiere decir que yo pueda manifestar toda esa fuerza. La manifestación es dependiente de si entrené o no a la manifestación de fuerza que quiero usar. Por eso di el ejemplo tramposo del cuádriceps de un culturista. Como él no la entrena para manifestar, la entrena con métodos que le permiten agrandar el cuádriceps, aunque la manifestación sea baja. Por lo tanto, el nivel de flexibilidad de un culturista es más bajo y casi innecesario en relación al de un jugador de fútbol o de un jugador de básquet o de vóley. Porque la flexibilidad favorece la manifestación de la fuerza, no siempre la fuerza final, digamos, o sea, la fuerza absoluta. ¿Bien? ¿Y a qué se debe esta manifestación? ¿A qué se debe esto? Que cuando uno quiere usar a este músculo, que está aquí, ahora lo estoy marcando en el cuádriceps, ¿ven? Aquí, este músculo, cuando uno lo quiere usar al músculo, requiere de crear un ciclo de movimiento. El ciclo que se crea es el de estiramiento primero y el de acortamiento después. Por eso para patear, yo primero al cuádriceps lo estiro, o sea, llevo mi pierna para atrás, para luego contraerlo. Se llama ciclo de estiramiento, acortamiento, y lo podemos ver también en los gráficos que teníamos recién, de los chicos caminando y corriendo. Fíjense. Esta persona aquí está haciendo un ciclo, ¿ven? Aquí toda la musculatura de esta región, vamos a suponer que él está ahora con su pierna derecha en esta posición. Tiene una semiflexión de cadera, de rodilla y de tobillo. Y tiene extendida, vamos a suponer que esta es su pierna izquierda, no es importante, la tiene completamente extendida. ¿Quién va a generar tensión? ¿Quién va a hacer la manifestación de fuerza que permite el salto? Esta, que ahora está acortada. ¿Ven? Está acortada. Los músculos están estirando. Está acortada la articulación, pero los músculos están estirando. ¿Para qué? Para que cuando el cuerpo venga a esta altura, él se propulse, o sea, salte. Cuando salte, los músculos se van a acortar y están estirados. Aquí están en el ciclo de estiramiento y cuando salte van a hacer el ciclo de acortamiento. Aquí están, ciclo de estiramiento y cuando suban para pararse es acortamiento. Que obviamente es obvio que lo que permite que el alumno salte más, o en este caso levante más kilos, es que tiene la posibilidad, y esto lo hace la flexibilidad, el preestiramiento que hace el músculo antes de acortarse, es lo que ejerce un efecto positivo sobre la contracción posterior. ¿Bien? O sea, el estiramiento que está haciendo aquí en la cadera, el glúteo y el isquio, en la rodilla que está haciendo el cuádriceps y los gemelos, primero se estiran y cuando se acorten habrán acumulado mucha energía elástica, como cuando lanzo una piedra con una onda. Primero estiro a la onda y luego suelto la piedra y la piedra va con mucha más fuerza. Porque hay un ciclo primero de estiramiento y luego de acortamiento. Cuando más flexible es el músculo, todos los autores concuerdan con que el ciclo de acortamiento, o sea, la fuerza final que se manifiesta, es superior. Por eso, tomando los conceptos técnicos que acabo de describir, los teóricos dicen que el estiramiento promueve el almacenamiento de energía elástica del tejido muscular. O sea que cuando está acortado aquí el músculo que se está, la articulación que se está estirando el músculo, ahí hay una energía elástica. Y que luego cuando se contrae, porque va a saltar,
ahí se aprovecha. Pasaría lo mismo en el lanzamiento. Cuando ustedes van a lanzar una pelota y llevan el brazo hacia atrás, ahí están generando un almacenamiento de energía elástica. ¿Bien? Esa energía elástica luego, cuando acortan el músculo, o sea, cuando hacen el lanzamiento propiamente dicho, se aprovecha esa energía durante la contracción posterior. Por eso lo que han investigado es que para que tal energía no se disipe en forma calórica, la transición que hay entre el estiramiento y la contracción debe ser corta y rápida. ¿Bien? Perfecto. Cuando ustedes van a lo que sería la teoría dentro del pizarrón, aquí está, la influencia sobre la fuerza, el estiramiento promueve, dice, el almacenamiento de la energía elástica. O sea que si yo querría saltar y esta es la articulación de la rodilla, tengo que llevar el fémur para abajo. Para abajo y después ¡pum! Salto. El músculo cuádriceps va a tener energía elástica acumulada y cuando salto la libera y la une a la energía de contracción, o sea, la plástica. Sería, de energía elástica en el tejido muscular. El estiramiento previo promueve la activación complementaria de unidades motoras o desencadenamiento del reflejo de estiramiento. ¿Bien? El reflejo de estiramiento, que dice que cuando un músculo se estira mucho, luego viene una contracción refleja. Aprovecho eso y eso me da mayor nivel de energía. Por eso los autores deducen que la flexibilidad favorece la manifestación de la fuerza. Otro concepto que nace de lo mismo es que el estiramiento previo también promueve la acción de no solo de unidades motoras, sino que desencadenan un natural reflejo que ya le conté, que es el de estiramiento. Cuando un músculo, cuando más se alarga previo a la contracción, y mayor es el recorrido y la aplicación de fuerza. Piensen en el lanzamiento, piensen en un salto. ¿Sí? Y también está relacionado esto con la economía de esfuerzo. O sea que todos los músculos para generar tensión, si utilizan menos energía, generan mayor tensión en el tiempo. Se cansan menos. O sea que promueve almacenamiento de energía elástica, el aumento de la flexibilidad. Esto es muy importante porque estas investigaciones que tienen que ver con la fisiología de la masa muscular son muy nuevas, se la debemos al microscopio electrónico, se la debemos a la biotecnología moderna, poder estudiar un músculo en sus procesos. Por lo tanto, hace 30 años en el entrenamiento no sabíamos que la flexibilidad mejoraba la manifestación de la fuerza. Es más, en muchos de los casos se tenía el desconocimiento, podríamos decir, pero la ignorancia en realidad, de que era al revés. O sea, todos hemos creído siempre, sobre todo los que somos más grandes, los entrenadores, de que entrenar la flexibilidad, al contrario, lo que hacía era un efecto inverso, o sea, era negativo para la mejora de la fuerza. Hoy sabemos que no y tenemos la evidencia científica de por qué no. Va a costar entender esta parte, va a costar, escuchen muchas veces la clase, aprovechen los ejemplos, relaciónense bien con el lenguaje del apunte, es un lenguaje muy técnico que utiliza los autores de este apunte, fundamentalmente Visanto, que es muy fisiológico, y Dantas también, pero Visantos es el que más ha investigado esto y tiene investigaciones muy complejas que las vuelca en este libro. Bien, la influencia sobre la velocidad, próxima capacidad motora condicional. La velocidad es una capacidad que se encuentra muy beneficiada por el buen desarrollo de la flexibilidad. Esto ya tiene una cierta obviedad, ¿no es cierto? Digamos, no es tan obvio en la fuerza, pero sí es obvio en la velocidad. ¿Por qué? Y porque la velocidad depende de la amplitud de movimiento para su expresión efectiva. O sea, si un corredor de velocidad de 100 metros tiene una zancada más larga, es obvio que va a llegar más rápido que el que tiene una zancada más corta. ¿Y de qué depende la zancada? Y de la amplitud, ¿no? Fundamentalmente de la amplitud. Si volvemos a nuestros gráficos que tenemos de la persona caminando corriendo, decíamos la amplitud que hay aquí depende de la flexibilidad interna, de las resistencias internas. Si la zancada es larga, el velocista va a tener que hacer menos pasos en la misma distancia que alguien que tiene zancada corta. Y eso creo que todos podemos deducir fácilmente que depende, obviamente, sin duda, depende de la flexibilidad, porque es la mayor amplitud de la articulación, ¿no? Por eso es que como el apunte dice que
las manifestaciones de la velocidad como cualidad condicional son múltiples. Pero en dos expresiones, la manifestación de la velocidad son claras. En la cíclica, ¿qué es una velocidad cíclica? Es cuando uno realiza siempre el mismo movimiento, encadenado. Por ejemplo, la carrera, que es la que acabo de dar. Una carrera de 100 metros, ¿ven? Ahí está, llano. La flexibilidad permite una mayor amplitud de la zancada, y a su vez eso es más eficiencia en el recorrido del espacio. Lo mismo pasa con la cíclica. La cíclica es cuando uno mueve el cuerpo en diferentes maneras. O sea, cuando hago fintas, cuando salto, cuando lanzo, cuando rolo. O sea, cuando... La cíclica es cambiar el patrón de movimiento. Así como la cíclica es no cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, lanzamientos, el recorrido angular, el recorrido articular, la amplitud del gesto, permite que la velocidad final de eyección siempre sea mayor. Por eso dije que tanto en la velocidad como en la resistencia, que es la capacidad motora que vine ahora, tiene cierta obviedad, digamos, el hecho de la mejora de la capacidad motora en relación a la influencia sobre específicamente la flexibilidad, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, en la resistencia, ya dijimos que buenos niveles de flexibilidad hacen que la persona gaste más energía, menos energía. Y la resistencia es la capacidad de tolerar la fatiga y de recuperarse rápido. Si ya la flexibilidad, cuanto menos energía se gasta para vencer en las distintas estructuras limitantes de los cuerpos musculares antagonistas, o sea, cuerpos agonistas, antagonistas, los sinergistas, mayor energía ahorro. Y eso significa que me canso menos. Y la capacidad motora que lucha contra el cansancio y la fatiga es la resistencia. O sea que sí o sí, podríamos decir, que mejora el nivel de flexibilidad, mejora los niveles de resistencia. Bien. Vamos a dejar aquí esta clase, luego seguiremos con el cursado. Es muy importante determinar hasta ahora que sean capaces de entender bien a la flexibilidad como capacidad motora, con todas las características que tiene una capacidad motora. Voy a hacer mucha insistencia con esto en el cursado de la capacidad. Insisto que es una capacidad que se le entrena muy poco. Se ve las consecuencias en los deportistas, que normalmente son lesiones, falta de aprendizaje motor. Los alumnos tienen poco bagaje motor, aprenden pocos medios por esto. Y fundamentalmente las personas desarrollan sus capacidades motoras porque los entrenadores no saben entrenar la flexibilidad. Así que les voy a pedir una especial atención en la clase, en los ejemplos, en aprender el apunte. Les agradezco la atención, que tengan un muy lindo día.